Ok, ayer estuvimos viendo cómo nosotros podemos comprobar la independencia de cualquier rama del derecho. Les dejé dos cosas que yo deseo que ustedes siempre recuerden. Primero, la independencia de las ramas va a depender de cada uno de los estados, ¿sí? Entonces, donde un estado sea independiente de una rama, puede ser que en otro no lo sea. Vimos el ejemplo de la rama del derecho comercial internacional, que es una rama independiente en Estados Unidos y en México, pero no la es en Honduras. Vimos aquellas que sí tienen independencia en básicamente nivel global, que es, por ejemplo, el derecho penal. El derecho penal tiene una independencia a nivel global debido a que todos los países tenemos leyes que son leyes penales, todos los países tenemos cortes penales, todos los países tenemos algún tipo de escritor, expositor, conferencista que nos hablan de los derechos penales y tenemos clases en facultades de derecho que hablan acerca del derecho penal, que se llaman derecho penal. Entonces esa es universalmente aceptada que es independiente, pero les recuerdo esa primera enseñanza que tuvimos ayer, que no va a tener independencia todas las ramas en todos los estados, ¿sí? Esa es la primera enseñanza que tuvimos ayer. Segunda enseñanza que tuvimos ayer es que son 4 preguntas las que ustedes tienen que saber contestar para saber si una rama es independiente y tienen que decir sí a las 4. Si existen leyes, sería independencia legislativa. Si existen juzgados o tribunales permanentes, serían independencia judicial. Si existen actividades que sean dirigidas a la investigación, la ciencia, el estudio, el análisis sobre esa rama, entonces va a tener independencia científica. Y la última es la independencia didáctica, que es muy fácil, solo tengo que coger los pensos académicos de las facultades de derecho de ese estado en donde yo estoy, de ese país donde yo estoy, y ver si existe una clase que lleve ese nombre. Sí, entonces así es como yo identifico la independencia didáctica y ahí es donde nosotros vamos a tener los 4 criterios de la independencia. ¿Ok? ¿Tienen preguntas sobre esta diapositiva? Ok. Entonces el día de hoy vamos a empezar un tema que para mí es muy apasionante. El tema son las teorías de la intervención. Cuando nosotros hablamos de las teorías de la intervención, tenemos que tener muy claro qué es una teoría de intervención y por qué nosotros las estudiamos dentro del derecho internacional público. Iniciamos diciendo que las teorías de intervención usualmente son desarrolladas por los altos funcionarios de un Estado. Esos altos funcionarios pueden tener diferentes caras, puede ser un presidente, puede ser un secretario de Estado, puede ser un canciller, que usualmente es un secretario de Estado, pero muy específicamente está al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o puede ser inclusive una persona del Poder Judicial o una persona del Poder Legislativo. Inclusive puede ser una teoría que es desarrollada por varios de ellos de manera conjunta. Y cuando eso sucede, nosotros no le vamos a poner el nombre de esa persona a la teoría de intervención, sino que le vamos a poner otro nombre, ¿sí?, a esa teoría de intervención. Usualmente define la motivación, el por qué yo actúo, el por qué yo tomo las decisiones que yo tomo. Es decir, es lo que usted va a poder utilizar para entender las actuaciones de las otras personas que están en ese cuarto con usted, ya sea en un cuarto de negociación, en un cuarto de arbitraje, en un nivel jurisdiccional, ¿sí?, en unos buenos oficios. Si usted entiende la teoría de intervención, usted entiende el motivo por el cual está sucediendo lo que está sucediendo, ¿sí? Las acciones que se toman con estas teorías de intervención son hacia adentro, que quiere decir adentro de mi propia república, o hacia afuera, que quieren decir yo como Estado ante los otros estados. O sea que esta es una teoría intervencionista, no solo de cómo yo voy a actuar con los otros estados, sino qué es lo que va a suceder adentro de mi propia república. Muy interesante eso.
Porque a veces yo voy a actuar adentro de Honduras muy diferente a cómo yo voy a actuar afuera de Honduras. Y eso puede ser parte de mi teoría de intervención. ¿Ok? Eso es donde lo vemos nosotros de manera muy clara. Eso lo vemos nosotros en la manera en la cual se maneja actualmente Nicaragua. Nicaragua tiene una teoría de intervención bastante interesante, que no es una de las que estudiamos porque no es altamente conocida ni es altamente aceptada, pero sí es una teoría de intervención muy interesante, la teoría sandinista, en donde ellos básicamente lo que proponen es que ellos adentro de Nicaragua lo que están tratando de llevar es a un socialismo, ¿sí? Un socialismo del siglo XXI. Esa es la cara que ellos están dando adentro de la motivación de las actuaciones que ellos tienen adentro de Nicaragua. Pero afuera de Nicaragua, ellos tienen la teoría de que ellos tienen que representarse como un Estado capitalista. Entonces tienen esa dualidad y no es muy bonito decirlo, no es muy recomendable que todo el mundo lo sepa, es decir, no es algo que es muy aceptado. O sea, los países socialistas quieren ser socialistas enteros, ¿verdad? No es como que dicen, no, ante aquí yo soy una cosa y afuera soy otra. Pero sí nosotros vemos esa propuesta por medio de las relaciones exteriores que ellos manejan en Nicaragua. Marvin tiene una pregunta, dígame Marvin. Sí, cuando usted menciona república y Estado fue bajo el precepto de lo que explicó ahorita de Nicaragua, porque Correcto, veo que entonces dice hacia adentro república y hacia afuera Estado, o sea, dos conceptos diferentes. es correcto, ok. Cuando nosotros hablamos de hacia adentro, nosotros estamos hablando de qué es lo que vamos a hacer nosotros con esos tres poderes que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Se acuerdan esos tres elementos? La población, que para mí es la más importante de todas, les recuerdo que para mí la población es más importante que todas porque sin ella no vamos a tener nada. El territorio y el poder, ¿sí? Entonces esa es mi república. Ya cuando yo estoy hablando a nivel de Estado, significa que ya he sido reconocido a nivel interestatal. Entonces, es muy diferente lo que yo puedo hacer a nivel de mi república a lo que yo puedo hacer a nivel ya de reconocida a nivel interestatal. Por eso es que es importante que ustedes sepan separar esos dos preceptos. Ejemplo, nuestra Constitución de Honduras dice que es la Constitución de la República de Honduras. Así es como se llama, la Constitución de la República de Honduras. La razón por la cual nosotros decimos que es la Constitución de la República de Honduras es porque no necesitamos que nadie reconozca esa Constitución. No le estamos pidiendo permiso a Estados Unidos, ni estamos pidiendo la venia de Venezuela para cambiarla. Que ellos puedan ejercer influencia, que ellos nos puedan dar aportes, que ellos nos puedan decir, a mí no me parecen, eso es muy cierto. Pero al final del día es nuestro poder constituido el que cambia esa constitución, el que la puede derogar entera, el que puede llamar a una asamblea nacional constituyente, el que puede hacer lo que quiera con ella. Por eso es que nosotros decimos que esas son leyes republicanas, porque son de la república, que solo van a ser afectadas por esos tres elementos. Cuando nosotros firmamos tratados, nosotros firmamos como el Estado de Honduras. Decimos, el nombre del Estado firmante, escuche bien, el nombre del Estado firmante es la República de Honduras. Pero nosotros no estamos firmando como república, estamos firmando como Estado. Por eso es que se dice el nombre del Estado firmante. ¿Ok? Entonces, las leyes que yo manejo adentro de Honduras, las teorías de intervención que yo manejo adentro de Honduras son a nivel de mi república. Las cosas que yo manejo afuera de Honduras son a nivel del Estado de Honduras. Y para yo ser Estado hemos estudiado que necesito ese reconocimiento interestatal. Esa es la gran diferencia entre las acciones que yo tomo hacia adentro y las acciones que yo tomo hacia afuera. ¿Pueden ser las mismas? Claro que sí. ¿Puedo tener la misma doctrina? Claro que sí. No necesariamente va a ser diferente una cosa a la otra. ¿Okay? Las acciones tienen que reflejar varias cosas. Lo primero que tienen que reflejar son las realidades de mi república. ¿Cuál es la realidad de Honduras? ¿Okay? Y lo segundo es que tienen que reflejar las necesidades de mi república. ¿Qué es lo que Honduras necesita? ¿Para qué? Para mejorar, para poder progresar.
Vamos a ver, dice, William pregunta, en el caso de un estado que pertenece a una federación, ok, esa es una pregunta muy interesante. Las federaciones firman los tratados como federación. El estado de, por ejemplo, Quintana Roo, que es donde está Cancún, no puede firmar un tratado. Ellos pueden firmar un tratado, Quintana Roo, con México DF. Ellos sí pueden hacer eso, pero ellos como Quintana Roo no pueden entrar a un tratado que sea aceptado entre los estados reconocidos por el Concierto de Naciones, es decir, ante Naciones Unidas o ante la OEA. En ese caso se dice el Estado federal, ¿sí? Entonces ellos entran a la firma como un Estado federal, no entran a la firma como un Estado individual. ¿Qué es lo que los detiene? Sus propias leyes internas. Las leyes internas delegan el poder de la creación, modificación, derogación o retiro de los tratados única y exclusivamente a la federación. Eso lo vemos a nivel constitucional. En la Constitución de los Estados Unidos de América está claramente estipulado. En México está en varias partes, pero no necesariamente expresado desde la Constitución mexicana, ¿sí? Pero sí lo vemos en varias partes, incluyendo en sentencias que ha dictado la Corte Federal de México. Entonces, eso es un caso muy interesante realmente. Si a usted le interesan las federaciones funcionan de una manera muy distinta a cómo funcionan, por ejemplo, las uniones como la Unión Europea, como la Unión Asiática, como la Unión Centroamericana. Nosotros sí podemos entrar porque somos uniones, no somos federaciones. La federación sí no puede entrar de manera individual. ¿Ok? Entonces son dos cosas muy distintas en ese aspecto. Pero lo que sí tiene cada estado es que tiene que ser reconocido por la federación, cuando estamos hablando de estados federados. El estado, primero que todo, tiene que ser reconocido por la federación. Y segundo, tiene que tener esos tres elementos. O sea, tiene que tener una población que diga que ellos son de California, o de la Florida, o de Texas, o de Quintana Roo, o de Monterrey, ¿sí? Entonces, primero que todo, ellos tienen que tener una población. Segundo, ellos tienen que tener un territorio. Aquí es California, aquí es Quintana Roo, aquí es Jalisco, ¿sí? Tercera cosa que tienen que tener es poder. Entonces ellos tienen que tener un poder legislativo que haga las leyes internas, que haga la misma constitución y que pueda reformarla en cualquier momento. Tienen que tener un poder judicial, o sea que tienen que tener corte civil, corte penal y todas las otras cortes que sean necesarias adentro de su jurisdicción. Y la otra cosa que ellos tienen que tener es un poder ejecutivo para ejecutar los planes que sean importantes para esa población y ese territorio. Si ellos tienen esas tres cosas, entonces ellos pueden decir que son una república federal. Y tienen que poner esa última parte, federal. Si ellos no tienen esas tres cosas, ellos simple y llanamente serían parte de algo más. ¿Sí? Ellos no pueden decir nosotros somos esto si no tienen esas tres calidades. Una vez que ellos tienen esas tres cosas, ellos tienen que hacer depende de dónde estamos. Si estamos en Alemania, es muy diferente al proceso que si estamos en México, que si estamos en Estados Unidos. Pero básicamente lo que ellos tienen que hacer es una acción legal para ser reconocidos. Eso puede ser por escrito, eso puede ser oral, eso puede ser por medio de lobbying, eso puede ser una negociación. O sea, toma diferentes formas. Y usualmente lo que sucede es que el poder legislativo de la federación tiene que aceptar que usted es ahora un estado. Y una vez que ese poder legislativo lo acepta, baja al poder ejecutivo y el poder ejecutivo tiene que hacer una aceptación de manera individual de que usted ahora también es un estado federado. En Estados Unidos no le dicen república federada, sino que le dicen territorio. Esa es la palabra que ellos han decidido usar. Entonces, para ellos territorio es Samoa, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, el más conocido de todos, ¿verdad? Puerto Rico, que ellos tienen ciertos territorios a nivel interestatal, que están inclusive muy lejos de ellos. Samoa está muy lejos de Estados Unidos, pero que ellos han guardado ese interés y los denominan territorios.
Dentro de esos territorios también ellos tienen la base de Guantánamo Bay en Cuba, ¿sí? Nosotros todavía decimos Guantánamo Bay, Cuba, y en realidad ese es un territorio de Estados Unidos. Si algún cubano llega a ingresar, pues solo será preso, ¿verdad? No, no va a ser de otra manera que va a poder ingresar ahí un cubano. ¿Por qué lo denominamos territorio? Porque ellos dicen que ahí pueden ellos quitar toda la gente si ellos quisieran y todavía sigue siendo parte de los intereses de los Estados Unidos de América. O sea que ellos tienen una concepción distinta a esto de las repúblicas federales, porque para ellos es más importante lo que ellos pueden proteger a lo que las personas puedan defender, ¿sí? Muy interesante esa parte. Entonces, las federaciones en realidad son temas bastante interesantes. Hay maestrías enteras sobre el derecho federal. Entonces, créanme que sí es bastante interesante las cuestiones federales. En cuanto a las teorías de intervención en las cuestiones federales, nosotros vemos cuáles son los poderes federales que ellos pueden hacer hacia adentro de la federación y hacia afuera del Estado, ¿sí? Entonces, hacia adentro de la Federación Republicana y hacia afuera del Estado republicano, que también son, se dicen los poderes federales enunciados, así es como se le dicen, o los poderes federales enumerados. Pero como les digo, eso es cuestión de una maestría entera, fascinante el tema, pero sí es importante que ustedes sepan que existe esa clara distinción, ¿verdad? Ok, estas acciones van obligatoriamente a tener consecuencias. Okay, eso nosotros lo sabemos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, que todas las cosas que yo hago van, o dejo de hacer inclusive, van a tener una consecuencia. O sea que no estamos viviendo en un mundo donde las cosas que yo hago no van a tener consecuencias. Entonces tenemos que tener en claro que estas acciones que nosotros tomamos van a tener consecuencias. Y esas consecuencias nosotros las vamos a entender debido a la motivación de por qué ellos han tomado las decisiones y las acciones que ellos han decidido tomar. Entonces, viendo estas teorías, esta cosmovisión de las teorías de intervención, vamos a empezar con la primera que actualmente sigue siendo utilizada. Vamos a estudiar 6 teorías de la intervención. Estas son las 6 más utilizadas, no son las únicas utilizadas. Ya les dije, Nicaragua tiene una teoría que no se acopla a esta, pero estas son las más utilizadas y ustedes van a darse cuenta que Honduras utiliza una de estas teorías de intervención cuando la veamos. Y ustedes mismos van a decir, eso me suena a lo que está pasando en Honduras. Yo sé que me lo van a decir. Entonces, vamos a empezar con la más viejita de todas, o sea, una de las más viejitas que todavía es utilizada, y esa se llama la doctrina de Monroe. La doctrina de Monroe data del año 1828. O sea que ya está a punto de cumplir 200 años. O sea que es una teoría que ha tenido bastante acogimiento, que ha tenido bastante apoyo y que ustedes van a ver cuáles son las consecuencias que nosotros vemos históricamente que ha tenido esa doctrina. Esta doctrina fue desarrollada por el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, con ayuda de sus asesores, pero él fue realmente el que la desarrolla y la propone al mundo de una manera bastante visible. Engloba una visión, esta teoría, en donde dice que los estados del norte, es decir, del norte del hemisferio, son los que ostentan el poder. Es decir, todo lo que está al norte del Ecuador va a ser la parte del globo terráqueo donde nosotros vemos que se ostenta el poder. ¿Honduras está en el hemisferio norte? Pregunta del millón. ¿Honduras está en el hemisferio norte? ¿Quién me quiere decir? Sí, agua. Sí, correcto, José. Sí. Honduras está en el hemisferio norte. Correcto, estamos en el norte. Sin embargo, no somos considerados parte de esos estados del norte porque no somos los que ostentamos el poder. Sin embargo, somos considerados protegidos por el norte, ya sea que nosotros creemos que somos protegidos por Estados Unidos, por España o por cualquier otro estado que esté en el norte. Pero ¿quiénes son los que sí están en el norte? Estados Unidos, Canadá, Japón, China, todos ellos están en el hemisferio norte. Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia, todas esas potencias mundiales están en el norte. Entonces, algo de verdad tiene esto de que los países que realmente ostentan el poder
todos radican en el hemisferio norte. La teoría es bastante sencilla. La teoría dice, Europa no va a intervenir en las Américas y Estados Unidos no va a intervenir en Europa. Lo que Estados Unidos haga en las Américas le compete a ellos y vos no vas a opinar nada de Europa. Y lo que obviamente Europa haga en Europa, nosotros no nos vamos a meter en eso. 1828. Esto significa que estamos hablando de las razones por las cuales Estados Unidos ayudó en varias de las guerras de independencia de las Américas a Europa. La más conocida de todas en donde Estados Unidos intervino es la guerra que es conocida como la Guerra Americana Española. Esa guerra fue lo que le ayuda a obtener la independencia a Cuba y es la razón por la cual ellos todavía tienen posesión de Guantánamo, porque ese fue el premio que se le dio por parte de Cuba a Estados Unidos por la guerra de independencia. O sea que Estados Unidos se metía en las cosas de América, que significa que si América quiere obtener la independencia de algún país europeo, ellos lo van a apoyar. Pero también significa que todos los movimientos que va a hacer Estados Unidos adentro de las Américas, Europa no va a cuestionar. El caso más claro que nosotros tenemos de esa intervención es la creación de Panamá. Ni siquiera les estoy hablando del canal de Panamá, porque esa también cabe aquí. Les estoy hablando de la creación de Panamá. Panamá antes era parte de Colombia. Vamos a ver aquí, Carolina, ¿es cierto lo que acabo de decir, sí o no? ¿Panamá era parte de Colombia antes? Sí, abogada. Claro que sí. Claro que sí, y existen colombianos que todavía dicen que Panamá es parte de Colombia, ¿ok? Sí, entonces, es cierto. Miren, ahí está la colombiana que no me deja mentir. Y el que ayudó a que Panamá se conformara como una república y como un estado fue Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales Estados Unidos hizo eso? Porque querían la creación del canal de Panamá. Es así de sencillo. Pero antes de ellos poder hacer eso, ellos necesitaban independizar a Panamá de Colombia. Entonces, miren qué interesante. Ellos se meten a una cuestión territorial para ayudar a los propios intereses económicos. Pues muchos dirían que solo de Estados Unidos, pero la realidad es que no solo Estados Unidos usa el canal de Panamá. Y digo usa porque todavía está en funcionamiento. Entonces, al Estados Unidos meterse en las cuestiones de la independencia de Panamá, de Colombia, entonces Europa trató de decir que no debería de hacerse. Inclusive Colombia fue a España y le dijo al rey de España, por favor, dinos que nosotros somos los dueños de Panamá. Y lo que sucede es que debido a que existía la doctrina de Monroe, España dijo, prefiero no, ya me dieron hasta debajo de los mocos, ¿verdad? Como decimos aquí coloquialmente, y ahora yo ya ni siquiera tengo Cuba, no me quiero meter en problemas con Estados Unidos. ¿Ok? Entonces esta doctrina de Monroe tiene esa incidencia. Pero también vemos que esta doctrina de Monroe es la razón por la cual Estados Unidos no era parte de la Primera Guerra Mundial. Si a ustedes les interesa, como yo sé que hay bastante gente que le interesa la historia y leer sobre la historia, Estados Unidos no era parte de la Primera Guerra Mundial. Es más, la Primera Guerra Mundial se decía que era la última guerra, así le habían dicho, ¿verdad? Los periodistas la denominaron la última gran guerra y Estados Unidos no era parte de ella. Y ellos razonaban no ser parte de esa guerra mundial porque existía la doctrina Monroe. Entonces eso también explica por qué la Primera Guerra Mundial tarda tanto en ser ganada. Porque Estados Unidos, que era la potencia no solo económica, sino que militar, burbujeante, no se había unido. Y no es hasta que ellos se unen que en realidad empieza a hacer uso de sus fábricas para poder no solo hacer balas y armas, sino que también tanques. ¿Sí? Tanques de guerra y mandar sus tropas, que eran bastante importantes en ese tiempo. Entonces la doctrina de Monroe es la razón por la cual
esa Primera Guerra Mundial nosotros vemos que no actuó Estados Unidos, sino que hasta el final. ¿Tienen preguntas sobre la doctrina Monroe? De hecho, abogada, uno de las innovaciones más grandes de esa guerra fue el uso de los tanques y el uso de los lanzallamas, creados por el ejército de Estados Unidos en intervención cuando intervino ya en la guerra. Eso fue lo que hizo que se inclinara la balanza de la guerra hacia el grupo donde intervino Estados Unidos. Eso fue como quien dice el boom, porque recuerde que en ese tiempo se peleaba con las famosas trincheras. En la Primera Guerra Mundial se hacían trincheras y Estados Unidos implementó el tanque de guerra y el lanzallamas también. Es correcto lo que les dice José. Se lo digo muy en serio, la historia de la Primera Guerra Mundial es fascinante, es la primera guerra en la cual nosotros tenemos no solo fotos, sino que videos de una guerra. Entonces, si les interesa, hay documentales en Netflix al respecto, hay documentales en YouTube. Es buenísimo la Primera Guerra Mundial para los que les gusta estudiar la historia. Y es cierto lo que les dice José. Los Estados Unidos fueron los que trajeron los tanques y los lanzallamas, y los tanques que lanzaban llamas también, ¿verdad? O sea, la mezcla de las dos cosas. Entonces, es bien interesante toda esa composición, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta sobre la teoría Monroe o les ha quedado claro? Dígame. En ese sentido, vaya, si lo vemos desde el punto de vista, porque Serbia y Austria-Hungría, que fueron los dos principales que se dieron allí, países, bueno, Austria-Hungría era un imperio austrohúngaro, pero Serbia era muy pequeño y era un paísito chiquitito, pues, el que inició el problema. Pero ya al unirse las grandes potencias como Rusia, como Inglaterra, entonces ahí la cuestión se hizo más grande. Pero si solo hubiese quedado entre esos dos países, de repente no hubiera surgido absolutamente nada. Es correcto lo que les dice José. Bien, ahora vamos a la segunda teoría que se desarrolla. Esta teoría se llama la doctrina Tovar. Es de 1907 la doctrina Tovar. Si ustedes se fijan, este apellido pareciera ser en español, pareciera ser latino, y están en lo correcto. Es una teoría que es desarrollada por el canciller de Ecuador, Carlos Tovar. Por eso es que se llama la doctrina Tovar. Obviamente, él no la desarrolla solo, la desarrolla de manera conjunta con sus asesores, pero él es el que la presenta al mundo, él es el que presenta cómo es que se va a desarrollar la misma. Esta es una reacción del sur para unirnos como sur, cosa que todavía no ha pasado, en contra de lo que el norte deseaba imponer. Es decir, nosotros no queremos más imperios, nosotros ya no queremos ser colonizados, ya no queremos ser colonias de nadie, queremos ser independientes. La teoría nos dicta que todos los gobiernos de Latinoamérica que son conocidos por sus abreviación, podríamos decirlo, LATAM, así es como somos conocidos, los gobiernos de Latinoamérica deben de reconocerse mutuamente. Esta fue la primera postulación de esta doctrina. Y lo segundo es que los gobiernos deben de negar los nuevos gobiernos que emergen de las revoluciones. Y la razón por la cual nosotros debíamos de negar estos nuevos gobiernos, así como el gobierno que surge de Panamá, es porque todas estas revoluciones eran financiadas por alguien. Muchas veces yo les digo, muchachos, no existe una revolución que haya tenido éxito si nadie le hace un financiamiento a esa revolución. Es mentira que la gente pobre puede unirse y levantarse e ir a una revolución, porque ¿quién les va a dar de comer? ¿Quién les va a dar las armas? ¿Quién les va a dar las balas? ¿Quién les va a dar la ropa? ¿Quién les va a dar la medicina que ellos necesitan para hacer esa revolución? Entonces es mentira. Cuando ustedes han escuchado que es la gente pobre la que hace las revoluciones, eso es mentira porque no tienen los medios financieros para hacerlo. Entonces, Carlos Tovar, desde 1907, nos viene a decir, nosotros no deberíamos de permitir que otros gobiernos vengan a América Latina, se metan en los intereses de América Latina y hasta hagan que creen
nuevos estados que ellos mismos son los que reconocen. O sea, ellos hacen la financiación, hacen la guerra y luego ellos mismos reconocen lo que ellos mismos han creado. Y ellos dicen, no, esto no debería de existir, nos dice Tovar. O sea que esto viene a una completa oposición a la doctrina Monroe, en donde ellos decían Estados Unidos es el encargado de América. Y Tovar le dice, no señores, aquí somos gobiernos latinoamericanos independientes. ¿Sí? Dicho sea de paso. En este entonces, nosotros éramos un solo continente. Éramos el continente de América. Y si ustedes se fijan, hoy en día, la gran mayoría de los textos, especialmente los que les hablan de geografía, les dicen que hay América del Norte y América del Sur. ¿Alguien me quiere decir por qué es que nosotros somos dos continentes y no solo uno? ¿Alguien tiene idea de por qué eso es así? Dígame, alguien me estaba hablando, disculpe. Un varón me estaba diciendo algo. Abogada. Dígame, Marvin. Bueno, la verdad es que yo creo que más bien se divide en 4, del norte, central, Antillas y del sur. Sin embargo, hasta Arjona lo divide en 2, entre el norte y el sur, el poderoso y el que no tiene poder. Creo que por ahí va la línea que se plantea, entre el poder, sí, entre el poder que controla y el que es controlado, que en este caso el norte controla el sur. Muy interesante la teoría de Marvin, porque la teoría de Marvin está apoyada por la doctrina Monroe. Dígame, José. América se divide en dos, porque estamos en 2 hemisferios diferentes. Recuerde que el Ecuador divide la Tierra en 2 hemisferios, norte y sur, y América es el único continente en el mundo que lo cruza el Ecuador y está en 2 hemisferios. El hemisferio norte, que entramos nosotros, y está el hemisferio sur, que es Sudamérica. Por eso es norte y sur. Muy interesante la perspectiva del hemisferio. Pero si estuviéramos en la perspectiva del hemisferio, entonces los libros de geología nos dirían que existe África del Norte y África del Sur. Y cuando aprendemos los continentes, solo está África. Entonces, la razón por la cual geológicamente existe América del Norte y América del Sur, dígame, José. Disculpe que le interrumpa. Claro que se enseña como hay África del Norte y hay África del Sur y hay África Central. De esta manera se enseña, por ejemplo, los países como Marruecos, los países árabes están en África del Norte. Y no hablamos de continente África, se divide igual, según la posición geográfica donde está ubicados los países. Si lo hablamos políticamente, de repente es otra cosa. Pero geográficamente, y puede buscarlo en cualquier libro de geografía, el mundo se divide de esa manera. En el caso de África, África del Norte, África Negra o África Central y África del Sur, donde está Sudáfrica y todo. Muy interesante nuevamente lo que nos dice José. La perspectiva que también apoya lo que nos dijo Marvin. Marvin nos dijo, está América del Norte, América Central, América del Sur y las Antillas. Le apuesto que los libros de geografía de los cuales está hablando Marvin son exactamente los mismos libros de geografía de los cuales nos está hablando José. Y la razón por la cual esos libros de geografía le hablan de esa manera es porque fueron escritos por sociólogos, porque sociológicamente no es lo mismo África del Sur, y ahí sí se los puede confirmar José, no es la misma cultura, no es el mismo idioma, inclusive lo que se habla en África del Norte que lo que se habla en África Central, que antes se llamaba África Negra, ahora por cuestiones de diversidad no le decimos África Negra, sino que África Central y África del Sur. Entonces, sí, es cierto, existen esos libros que fueron escritos por sociólogos, pero los libros que han sido escritos realmente por los que estudian los platos tectónicos, los que estudian las divisiones verdaderas geológicas,
nos hablan de América del Norte y América del Sur por una clara razón. Y es bien específica. Para que nosotros tengamos un continente, significa que es tierra continua que no es cortada por un océano. Cuando se crea el Canal de Panamá, dividimos el continente en dos, porque ahora nosotros tenemos un paso del Pacífico al Atlántico, si usted lo quiere ver de un lado, o del Atlántico al Pacífico, si usted lo quiere ver del otro. Por ende, nosotros ahora tenemos una división en donde agua oceánica cruza el continente. Por ende, fue dividido el continente. Fue dividido de manera artificial. Y muchas personas preguntan, abogada, ¿qué división existe entre África y Asia? Porque si se fijan, usualmente nosotros vemos el mapa y parece estar unido. Y la respuesta es bien sencilla. El Canal de Suez. El Canal de Suez también fue creado por el hombre. Y eso es el punto de división entre África y Asia desde el punto de vista geológico. Entonces, esto de la doctrina Tovar, las personas que todavía siguen diciendo nosotros somos América y somos una sola América, es porque nosotros hemos estudiado abajo de la doctrina Tovar. Cuando nosotros decimos que esto tiene consecuencias a lo interno, la consecuencia que nosotros tenemos al interno es que nosotros seguimos estudiando que es un solo continente, el continente de América, y ignoramos por completo la creación del Canal de Panamá, que es lo que hace la clara división entre el continente. Hace que esa agua oceánica haga una división en el continente, que es exactamente la misma división que se hace entre África y Asia. Y por eso es que nosotros ahora, cuando vemos ciertos inclusive canciones que le enseñan a los niños para recordarse los diferentes continentes, o los libros ya más profesionalmente hablando de geología, de platos tectónicos y de todo lo que tiene que ver con la creación de los continentes, ustedes van a ver que dicen América del Norte, América del Sur. ¿Sí? Le van a decir así. Inclusive la canción, yo todavía me la sé, que es la canción que me enseñaron a mí en primer grado, que decía North America, South America, o sea, Norteamérica, Suramérica, África, Asia y Europa, Australia y Antártida, ¿verdad? Porque antes, en mi tiempo, yo soy de los 80s, era Australia, ahora nosotros lo conocemos como Oceanía, porque incluimos las islas, ¿no? Entonces, esas cuestiones, esas concepciones, nosotros las vemos desde el punto de vista de la doctrina Tovar, en donde la doctrina Tovar nos dice, no tenemos que aceptar que se haya creado Panamá, mucho menos de que existe el Canal de Panamá. Entonces, tuvo consecuencias a lo interno. ¿Tienen preguntas sobre la doctrina Tovar? Ok. Entonces pasamos a la tercera, que es la última que vemos el día de hoy, y esta se llama la doctrina Estrada. Otra vez, un apellido que nosotros podemos decir que tiene raíces, inclusive que suena a América Latina, y tienen razón. Esta teoría es de 1930. Esta teoría, dígame, Susan. ¿Sí? Susan Estrada, mire. Estrada. No, ese es mi apellido. La doctrina Estrada fue desarrollada por el canciller de México de nombre Genaro Estrada. Esta es bastante conocida y no le vayan a decir a nadie, pero esta es teoría que ha utilizado Estados Unidos. ¡Oh! Estados Unidos ha utilizado una doctrina mexicana. Sí, han utilizado una doctrina mexicana a tal grado que el presidente Donald Trump utilizaba la doctrina Estrada. ¿Qué les parece? Pareciera mentira, ¿verdad? Pero esta es la realidad. ¿Y qué es lo que nos dice la doctrina Estrada? Lo primero que nos dice es que nosotros nos tenemos que enfocar antes que nada en lo que necesitamos a nivel interno. Es decir, nos vamos a enfocar en nuestra propia república. Y ahí es usualmente donde yo les digo, ustedes conocen un mexicano que no les hable de los tacos y de cuánto le hace falta los tacos y que dónde está la taquería más cercana. ¿O han conocido un mexicano que se le vaya el acento?
así como se nos va a nosotros los hondureños. O siempre siguen hablando así. ¿Se han fijado que los mexicanos siempre siguen siendo mexicanos? ¿Verdad que sí? Entonces ellos hacen esta apuesta a hacer un enfoque interno, ver qué es lo que México necesita. La doctrina nos dicta lo siguiente: los gobiernos extranjeros no pueden juzgar lo que nosotros hagamos acá. Eso es lo primero. Los gobiernos de afuera no van a juzgar lo que pasa en México. Usted quiere tener opiniones, no hay problema. Quédeselas, que para eso son las opiniones, para que se las coma de desayuno. Pero a mí no me las va a decir. Usted se las va a quedar y usted no me va a decir ni juzgar a mí por lo que yo hago aquí adentro. Número 2. Ese juzgamiento que usted está haciendo y respeta mi soberanía, porque yo sé qué es lo bueno para mi estado y usted no. Miren qué interesante esta perspectiva. Lo tercero es que exalta 3 principios que son muy importantes para nosotros el día de hoy. Principio de no intervención, eso de que usted no me va a juzgar. Principio de resolución pacífica. Acuérdense de ese dicho mexicano tan conocido que el respeto al derecho ajeno es la integridad de los dientes. El respeto al derecho ajeno es la paz. Es justamente eso de lo que estamos hablando. Es de una resolución pacífica. No queremos más guerras. Hemos estado por más de 100 años en guerra, no más guerra. Y lo tercero es la autodeterminación de los pueblos. Y cuando hablamos del pueblo, nuevamente recuérdense de lo que significa el pueblo. Seres humanos que están capacitados en el uso de las armas para defender la república. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, ellos resumen la doctrina Estrada diciendo lo siguiente: primero México, segundo México, tercero México y cuarto el resto del mundo. Esa es la doctrina Estrada. Y si ustedes se fijan en cuáles eran las actuaciones del presidente Trump, primero Estados Unidos, después Estados Unidos, después Estados Unidos y por último el resto del mundo. El que se quiera unir a mí, el que esté con mis intereses. Eso es la doctrina Estrada. Dígame, José. Y bien interesante, ¿verdad? El hecho de que ellos, y yo lo veo desde el punto de vista que ellos desde pequeños tienen un alto nacionalismo por su país. Correcto. Primero es su país, primero es lo de después el exterior. Y eso es lo que refleja el nacionalismo que ellos tienen bien arraigado. Pero aquí la pregunta o la cuestión va abogada que México es un país segundmundista, ¿cómo es? Categoría 2 en el mundo. Sí. Estados Unidos es categoría 1, México es categoría 2, pero un país muerto de hambre, como los tercermundistas, no se puede poner de muy nacionalista, porque entonces le cierran todas las puertas, todas las ayudas. Entonces eso tiene que ver también con la posición económica de cada país. México es un país de más de 300 millones de habitantes. Es un mercado económico inmenso. Casi igual el de Estados Unidos. Estados Unidos lo que varía es la moneda, que es mucho mejor que la mexicana. Pero el mercado económico es grande. Entonces ellos se pueden dar ese lujo de decir, bueno, aquí mando yo. Pero en un país como los nuestros es bien difícil adoptar una posición de esta. Ok, miren qué interesante lo que nos está diciendo José, pero lo que tenemos que recordar es quién era México en 1930. México acababa de perder una guerra con Estados Unidos, en donde Estados Unidos les quitó parte de su territorio. Escucharon bien eso, ¿verdad? California, Nuevo México, Utah, eso era parte de México. Estados Unidos se los quitó en una guerra. Y en este momento en México había una convulsión en donde habían guerras internas, guerras civiles y además acababan de perder una guerra. Ellos en ese momento eran un país tercermundista y ellos apostaron a la doctrina Estrada para salir de ser un país tercermundista. Inclusive ellos ahora no aplican la doctrina Estrada porque ellos dicen que ya eso no es necesario porque ellos ya son un país que ya está en vías de desarrollo.
Estados Unidos es desarrollado, ellos son en vías de desarrollo, nosotros somos subdesarrollados, así nos dicen. Esas son antes decían primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, ahora le cambiaron para que suene bonito, desarrollado, en vías de desarrollo y subdesarrollado, ¿ok? Entonces, esta es una teoría que ellos adoptan cuando ellos son un país en problemas, en deudas y todo lo demás. Es cierto lo que les dice José, México ahora son 128 millones de habitantes, son un poderío económico en donde ellos son considerados parte de los BRICS, que ellos son los que están en un alto nivel de desarrollo, están puestos al mismo nivel que Brasil, India, si se ven cuáles son las letras de BRIC, Brasil, Rusia, India y México. Esas son las letras que nosotros conocemos como los BRICS, ¿sí? Entonces, ellos están en una posición envidiable. La razón por la cual ellos han podido llegar a esa posición es porque ellos adoptaron la doctrina Estrada. Muy interesante esa parte. Olban dice, americana del norte predomina el español y americano del sur predomina el inglés. Muy interesante esa perspectiva. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre la doctrina Estrada? ¿Algo que no les haya quedado claro? Eso es la doctrina Estrada. Se manifiesta en el rótulo que está ahí en la frontera de México, Guatemala. México para los mexicanos. Es correcto. México para los mexicanos. Rótulo que es correcto. México para los mexicanos. Es correcto. Alguien más me iba a decir algo, yo sé. Una muchacha tenía el uso de la palabra. Dígame. ¿No? Ok. Los dejo que se vayan a su siguiente clase y mañana vamos a evacuar las otras 3 teorías. Gracias por estar conmigo hoy en la noche. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, Linda. Un placer.